Buenas tardes a todos que estáis aquí en presente, sois muchos, bienvenidos. También quiero dar buenas tardes a Pizá, Fortí y Rey, ¿de acuerdo? Buenas tardes, vamos a comenzar. En primer lugar, quiero comentaros una incidencia que no sé si lo habéis leído, yo la he colgado ya este mediodía en el foro de Baleares. Sabéis que tenemos ya un calendario para las prácticas y que ayer tuvimos la primera sesión. Claro, está colgado en el foro. Si no miráis el foro... No, es que pensaba que hoy no, ya, hablaría de esto. Bueno, pues vamos a hablar de esto también, pero ya la reunión la tuvimos ayer. Ayer a las 7:30 en el aula 7, esa aula del patio. Y en la siguiente sesión debía de ser el martes que viene, día 24. Entonces, la incidencia es que yo no, de ninguna manera puedo venir el 24 porque tengo que estar en un hospital, o sea, es una cuestión de salud. Tengo que estar en un hospital y no puedo estar aquí. Y si os parece y os va bien, mi propuesta a secretaría, que yo lo he hecho porque tengo que hacerlo por cauces legales y luego ya... Pero yo ya os he avisado en la plataforma ALF, ya está. El 25, el mismo día de la clase, el mismo día que vendréis a la clase, quedarnos a última hora. O sea, para mí será una paliza, o sea, me voy a ir a las 10 de la noche. Pero es que si no... Vale. A ver, lo que yo no puedo pasarme ahora. ¿Entiendes? Tenemos un temario súper extenso. No puedo explicarte todo lo que hablamos ayer porque estuvimos una hora hablando. Vale, tú entras en el foro virtual y lees mi mensaje. Y mi mensaje es, hoy hemos formado 3 grupos. Los que no estabais en la reunión y queréis participar de la investigación o de la práctica PP1, tenéis que leeros tal, que es el libro de prácticas presenciales. Tienes que saber de qué va la práctica. Tenéis que leeros la práctica, la primera. Y con esto os apuntáis a cada uno de los grupos, porque las compañeras hicimos 3. Hay 3 investigadoras, una de ellas es ella, y hay otras 2. Ana, y es Anabel, y falta María Teresa, que no está aquí ahora. O sea, son 3. Y tú te apuntas, pero tú tienes que saber de qué va, porque como tú no viniste. Pero el día 25 podrás venir, pues entonces ya coges el hilo. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Pero leeros el capítulo, porque eso es lo que yo expliqué y no vamos a volver a explicar. Pero si os lo leéis, ya está, ya estáis al día. ¿Vale? Y seguimos organizando la práctica. Y estar atentos al foro, porque este fin de semana, o si nos están oyendo desde fuera seguramente, estad atentos al foro, eso va también por los que están en la distancia, porque yo voy a colgaros algunos materiales que hablamos de que están en el CD, pero que por si acaso pues yo os lo cuelgo, como es el Big Five con soporte informático y el cuestionario para las tablas de Excel para poner el trabajo de grupo. Para los investigadores solamente esa tabla, De acuerdo, o sea, leeros la práctica 1 y veniros a la segunda sesión que será el viernes El miércoles 25 a las 8:30, porque yo doy 3 tutorías seguidas y en la última sesión pues nos quedamos y hacemos la tutoría. Es una paliza, pero bueno, es una manera de seguir con ello. Si alguien no puede venir y ha venido a la primera, como que tampoco pierde el hilo, ¿me entendéis, El tema es que sepáis de qué vamos. Porque lo que no se puede es, en el foro, explíquemelo todo. ¿No? Porque son presenciales, además. Pues el día 17 ya está pasado. Ya está pasado. Bueno, entonces, pasamos al temario. ¿Os parece bien? Hay mucha cosa, sí. Mucha cosa. Bien, a ver, lo último que vimos, me parece que hablamos sobre el modelo del Operón y estuvimos con el tema de las mutaciones, que son los errores que matan. Estoy en la página 43. ¿Ya estáis? Venga, pues página 43, los errores que nos matan y nos hacen evolucionar, la mutación. La mutación habitualmente suceden al azar. Las mutaciones suceden al azar. Y en determinadas
con circunstancias. Puede ser, por ejemplo, por error de copia. Y ese error de copia pasa a la generación siguiente. Pasa a la generación siguiente si ese error de copia está situado en los gametos. Porque si el error de copia está situado en los autosomas, que los autosomas ya sabéis que son las células somáticas, las células del organismo. Entonces no pasan a la generación siguiente. Y tenemos ciertas circunstancias por las cuales pueden ocurrir las mutaciones. Por ejemplo, pueden ocurrir espontáneamente, por fallos, hemos dicho fallos de copia del ADN, agentes mutágenos, pues agentes externos, gas mostaza, sustancias cancerígenas, rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, agentes externos que pueden hacer mutación. Si os habéis fijado alguna vez, no es casualidad que cuando vais a haceros unas radiografías o un TAC o una resonancia magnética, los médicos se protegen. Es decir, cuando te hacen una mamografía, se van incluso de la sala a veces, se van y te lo hacen de lejos. O sea, para ellos que no les... normal, ¿no? Y tú te quedas ahí expuesto, bueno, pero se supone que como te lo hacen una vez al año, pues no hace daño. Pero todo ello pueden ser agentes mutágenos. También, lo que os decía, el tipo de células que pueden quedar afectadas por ese error de copia, si son somáticas o germinales. Si son germinales, pasarán a la siguiente generación. Y luego hay otro tipo de mutaciones, dependiendo el cromosoma si es autosómico, ligado al cromosoma X, al cromosoma Y, es decir, según donde esté situada la copia errónea, pues lógicamente los efectos serán diferentes. Otro tipo de alteraciones que pueden dar mutaciones son accidentes que ocurren durante la meiosis o la mitosis. Accidentes, por ejemplo, que creo que los veremos más adelante, no, se ven aquí ahora. Bien, yo querría que apuntaseis algo que se refiere a que denominación de mutaciones se llama mutaciones génicas cuando afectan a todo un gen. Esto no está aquí ahora, pero está más adelante en el libro. Si queréis tomar nota, lo apuntáis. Mutaciones génicas cuando afectan a un solo gen, génicas. Mutaciones cromosómicas cuando afectan a parte de un cromosoma, que puede incluir varios genes. Y mutaciones genómicas cuando afecta a cromosomas completos. Es decir, podemos decir que genética es monogénico, cromosómica sería No mezcles herencia porque puede ser cromosómica, autosómica. Y si es cromosómica y es autosoma, ¿vale? Entonces no mezcles herencia. Mira, génicas cuando afecta a un gen. Cromosómicas cuando afecta parte del cromosoma. El cromosoma puede tener varios genes. Y genómicas cuando afecta a varios genes, o sea, cromosomas completos. Pero luego recordar que puede ser, ese error de copia puede ocurrir en células germinales, ahí sí que se hereda, o células autosómicas que no se hereda, porque se lo queda el sujeto. ¿Vale? Bien, vamos a ver, hablábamos del lugar en el que puede haber intercambio o cambio de materiales y que puede dar efectos de mutaciones. Fijaros, en la página siguiente, la figura 227, tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, en la de elección se pierde un trocito del brazo de un cromosoma. Recordemos que los cromosomas están formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. Y entonces, cuando se sitúan en la meiosis, se solapan, se intercambian, pero a menudo a veces ocurre que se puede perder información. La de elección es la pérdida de información. Si os fijáis, aquí se pierde la letra B, C, D, ¿verdad? Vale, se pierde información de elección. Duplicación, la palabra ya lo dice, se duplica la información. Hay más de la necesaria, se duplica. La inversión se invierten, pero paracéntrica o pericéntrica depende si afecta al centrómero o no.
pericéntrica afecta al centrómero, ¿lo veis? Y paracéntrica no la afecta. Traslocación recíproca, aquí tenemos nucleótidos que se intercambian. Se intercambian, por ejemplo, ON y por otro lado PQR, cambian de lugar, pero se intercambian. Sigue habiendo los mismos nucleótidos en ambas cromátidas, pero el orden es diferente. ¿De acuerdo? Y luego hay un caso que sería la translocación robertsoniana, que ocurre cuando se pierden, aquí habría una delección importante, que es que se pierden las dos colas cortas del cromosoma. Y en cambio luego las dos zonas largas se unen por el centrómero. Y nos queda un cromosoma con dos zonas largas y que además serían repetidas. Luego veréis que esta causa, la translocación robertsoniana, a veces es causa del síndrome de Down, por trisomía del par 21. Puede ser por trisomía del par 21 o puede ser por translocación robertsoniana. Es más habitual la trisomía del par 21, que es que cuando se separan, en un huevo, en un núcleo, quedan dos cromátidas y en otro uno. Al fecundarse y juntarse con otros, uno queda con dos, otro con ninguno, en lugar de quedarse. Luego lo veréis en el dibujo de las siguientes páginas. Un núcleo quedaría con más información de la necesaria y el otro núcleo quedaría sin información. Al juntarse con el otro pues óvulo o espermatozoide, un óvulo tendrá una muestra que sería, por ejemplo, el síndrome de Turner, y en el otro caso tendríamos tres modelos iguales, la trisomía del par 21. Que el síndrome de Turner es otra historia diferente, porque la monosomía que ocasiona, o sea, la trisomía que se ocasiona al síndrome de Down, el caso de la monosomía, que sería uno solo, no es viable. Fallecen, se aborta espontáneamente. No tenemos tiempo de preguntar más, porque yo ya he visto caras por allí. ¿Me entiendes, Venga. Entonces, estas mutaciones genotípicas pueden ser puntuales o de marco. Estamos en la página 45. Puntuales o de marco. Puntuales serían de sustitución de un único nucleótido. Se sustituye un nucleótido, pero sabemos que entonces puede ocurrir que un solo nucleótido puede afectar a diferentes fenotipos, polimorfismos. Porque afectará ese cambio de nucleótido puede dar cambio a diferentes fenotipos. Después, cuando la lectura de la cadena de aminoácidos puede dar otra producción, otra síntesis diferente. Y luego las mutaciones de marco, que tendrían que ver con que al insertarse o suprimirse pares de nucleótidos, o sea, bastantes más, se altera el patrón de lectura de los tripletes, ya no del nucleótido, sino también de los tripletes. Y no es algo puntual, sino que es algo a nivel más grande. Los efectos fenotípicos, por supuesto, se van a notar, porque la modificación de los tripletes va a causar una secuencia diferente al sintetizar los genes. Y puede haber, al sintetizar los genes o las enzimas, puede haber ganancia de funciones o pérdida de funciones, es decir, ganancia de dominancia o de pérdida de recesividad. Incluso a veces habla de mutación letal cuando esa mutación conlleva que no haya vida después de ello, ¿no? Es decir, que la síntesis lleve a no consecución. También se le llama mutación silenciosa o si no, mutación silenciosa cuando no se expresa fenotípicamente. Hay una mutación pero no se expresa. Vale, vamos a los complementos de genética mendeliana. Esta es una historia ahora diferente. Recordamos las leyes de Mendel y cuando yo dije la suerte que tuvo, yo creo que le inspiraron al elegir lo que eligió, que fueron las plantas de guisantes. Porque aquí tenemos unos estudios hechos con unas plantas, don Diego de Noche, y que se refiere a que hay casos en los que se da una
una herencia intermedia, una dominancia intermedia. Estuvimos viendo la semana pasada que para un gen con 2 alelos, estos alelos pueden ser dominantes o recesivos, ambos, o uno dominante y uno recesivo, con lo cual serían heterocigotos, ¿verdad? Y vimos de qué manera, según las generaciones, se manifiestan fenotípicamente unos rasgos u otros. Esto para la teoría de Mendel. Entonces, si Mendel hubiese cogido la planta de Don Diego, pues no habría sido la misma historia que con las plantas de guisantes. Porque fijaros que tendríamos aquí una generación parental, que vemos roja y blanca. Mendel, por ejemplo, tenía guisantes lisos y rugosos, y los híbridos, la primera filial, aparecían todos del color dominante. Y aquí no, aquí los híbridos salen de un color intermedio, por eso se llama herencia intermedia. Y al continuar en la filial 2, en lugar de tener una relación 3-1, que sería según la ley de Mendel, la 3-1 sería 3 de color oscuro y 1 homocigoto recesivo, que sería flor blanca, por ejemplo, tendríamos un 25% homocigoto recesivo, flor blanca, un 25% homocigoto dominante, flor roja, dominante viene marcado con letras mayúsculas para que nos entendamos, y un 50% serían heterocigotos, que tendríamos una pareja, un dominante y un recesivo, pero que fenotípicamente serían igual que el de fenotipo dominante. ¿Recordáis, verdad? Pues aquí el fenotipo nos da una proporción 1, 2, 1, porque tenemos el homocigoto dominante, que sería rojo, el homocigoto recesivo, que sería blanco, y los heterocigotos aquí no aparecen como rojos, sino como rosados. Es un caso de herencia intermedia. Y se da en estas plantas, Otro caso más también extraño, por ejemplo, los grupos sanguíneos. Sabemos que, los grupos A, B son dominantes y el 0 es recesivo. Para que un sujeto sea grupo 0, 0, tiene que ser 0, 0. Y no se le hace cerveza sin alcohol. Tiene que ser 0, 0, porque si es 0A, fenotípicamente es A. Y si es 0B, fenotípicamente es B. O sea, un sujeto que te diga, yo tengo grupo sanguíneo A, puede ser AA o puede ser A0. ¿Me seguís, verdad? Porque de este hay problemas en el examen. Vale, y entonces en las últimas semanas sabéis que yo tengo programado que hagamos problemas de ese tipo. De cuadros de Punnett, de genética de poblaciones, que son algunos problemas matemáticos que se hacen sin calculadora, pero que no son muy complicados, en general no son muy complicados. Bien, pues aquí nos habla de los grupos sanguíneos AB0 y lo que ocurre con el genotipo AB. El genotipo AB son codominantes, los dos son dominantes, es decir, es un fenotipo doble, A y B. Sabemos que el genotipo A, por ejemplo, lo que hace es que presenta antígenos para B, y los sujetos con glóbulos rojos AB lo que hacen es que forman antígenos para A y para B. O sea, los sujetos con ese doble fenotipo AB forman antígenos A y antígenos B. Otro caso es el de la hemoglobina, que dice que está formado por 2 polipéptidos con unas globinas alfa y beta, unas variantes de este gen, en este caso unas variantes que serían un tipo de mutación, puede ocurrir así, y fabrican una hemoglobina menos eficaz a la hora de transportar oxígeno. Sabemos que la hemoglobina está formada por glóbulos rojos, transporta oxígeno, y esa hemoglobina es menos eficaz en transportar oxígeno. Bueno, pues entonces hay una cuestión, y es que los que son homocigotos normales, tendrían una codominancia.
Esa dominancia incompleta quiere decir que son heterocigotos, ¿no? Heterocigotos, esos heterocigotos estarían afectados por la anemia falciforme. Hablamos de codominancia porque habría unos homocigotos normales y otros homocigotos afectados. Habría una codominancia entre los unos y los otros, serían heterocigotos. En la dominancia incompleta, los sujetos homocigotos, nos lo pintan aquí como que son los afectados, suelen desarrollar fallos cardíacos, pero los heterocigotos son los que son resistentes a la malaria, porque tienen un alelo que se afectaría por la anemia falciforme. Es decir, la anemia falciforme es una forma en que se destruyen los glóbulos rojos y entra en anemia. Antiguamente fallecían, ahora... Bueno. Los que son homocigotos para la anemia falciforme tienen la enfermedad. Los heterocigotos tienen un alelo que podría estar afectado, pero no es letal, estaría afectado para la anemia, pero no es letal. Por el otro lado tendrían otro alelo que resiste a la malaria. Y entonces los que son homocigotos, tanto recesivos como dominantes, es malo, es fatal, o bien para la anemia falciforme o bien para la malaria, pero los que son heterocigotos para la anemia falciforme tienen defensas ante la malaria. Y eso hace que la enfermedad se transmita, porque las personas que no son homocigotas no padecen la enfermedad, pero son portadores, la traspasan a sus siguientes generaciones. Y de esto podemos ver cosas parecidas, por ejemplo, cuando una alteración está asociada a un trozo de cromosoma, por ejemplo, el cromosoma X, luego lo veremos en un gráfico, y también, si no son homocigotos, no padecen la enfermedad, pero la traspasan a sus siguientes generaciones, las portan, se denominan portadores. Ese sería el caso de la hemoglobina, por ejemplo, con estas formas poco eficaces de transportar el oxígeno, pero que al mismo tiempo, cuando son heterocigotos, son resistentes a la malaria. La epistasia. La epistasia es otro concepto que es como que rompe lo esperable por las leyes de Mendel. Según el glosario, la epistasia es una interacción no aditiva. Cuando dice aditiva, significa que los genes se suman para formar fenotipo. Y se suman. En este caso no es aditiva, no se suman, sino que hacen interacción no aditiva entre genes que ocupan lugares diferentes loci. Y un genotipo puede impedir la expresión de otro genotipo en otro lugar. Fijaros la explicación que os da aquí, y nos habla de una señora de Bombay, una mujer que tenía el grupo 0, sabemos que 0 es 00, y que con un hombre grupo A debería tener hijos A. Podría haber tenido hijos 0 si el marido es A0. A0 en un alelo tendría A, en otro alelo tendría 0. Y el feto puede coger el 0 del padre y el 0 de la madre. La madre seguro que sería 00 si es 0. Pero el padre podía ser AA o A0, ¿entendéis? Pues tuvo una hija AB y un hijo grupo B. O sea, como para pensar que no es hijo suyo. El marido debió decir esto, no me cuadra con lo esperable. Bueno, pues resulta que hay toda una historia respecto a un polímero H y un segundo gen para cuyo genotipo ella era homocigota, y entonces no sintetizaba el dicho H mayúscula, el dicho polímero H. Ella era recesiva, H minúscula, pero el marido, la pareja, sí tenía ese polímero H mayúscula, y los hijos lo heredaron, con lo cual ya pudieron sintetizar los grupos sanguíneos correspondientemente, porque esto va con la formación de los grupos.
En otros casos también creo que nos hablaba de gatos que tenían alguna interacción en cuanto al pelaje, el color del pelaje y otro rasgo fenotípico diferente, que cuando se activaba un tipo de gen, el otro quedaba enmascarado, no se producía. Es una interacción entre genes. Y los tipos de transmisión génica pueden ser monocigóticos o herencia monogénica cuando son monocigóticos, cuando son tipo mendeliano, monogénicos, o poligénicos cuando van determinados por poligenes, por muchos genes. Estuvimos hablando, creo que, de la inteligencia, de la personalidad, que es lo que vamos a estudiar. Leeros bien la primera explicación del libro, de la práctica. Bien, y luego nos vienen a explicar algunos casos concretos determinados por genes dominantes, por genes recesivos, o por genes ligados al cromosoma X. Fijaros, por ejemplo, aquí nos habla de transmisión autosómica dominante. Autosómica se está refiriendo a células somáticas, células que no van a pasar a nuestros descendientes, pero que es dominante. Y habla del gen FOXP2, que tiene que ver con una alteración en las capacidades lingüísticas de unos sujetos que se encontraron, creo que era en Inglaterra o en Reino Unido, y además también dificultades de movimientos mandibulares y de la lengua, orofaciales, de articulación del lenguaje. Y viene condicionado por un alelo dominante que ha sido mutado, la mutación de ese gen FOXP2, y ese gen lo que hace es codifica factores de transcripción, de transcribir. Entonces, cuando todo queda alterado, la lectura, el código genético se expresa de forma diferente y se expresa mal. En este caso se expresa mal y el resultado es ese problema lingüístico en la capacidad lingüística y en el movimiento orofacial. Vamos a comentar la figura 230. En la figura 230 tenemos un listado arriba de cómo más o menos, de cómo configuramos los símbolos cuando hacemos un genograma familiar. Los varones son un cuadrado, las mujeres son redondas, los que han fallecido se les pone, aquí pone una raya, pero yo lo aprendí haciendo una cruz. Los portadores llevan un puntito, los afectados están recubiertos completamente oscurecidos, y en la parte B de abajo tenemos un genograma donde se ve la incidencia, la alteración de la hemofilia. La hemofilia vendría dado por una alteración ligada al sexo. Es una enfermedad ligada al sexo, al cromosoma X. Al cromosoma X. Como podéis apreciar, no se ve ningún varón portador. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque tiene un solo cromosoma X. El varón que tiene un cromosoma X afectado se moría. Ahora no, se moría. Porque la sangre, la hemofilia se le rompía las formas, sí, tiene unas formas. Entonces, vamos a partir de la reina Victoria, que fue la primera portadora en este caso, y es la familia real inglesa, y que además también estuvo en Rusia y en España incluso. Y vemos muchos varones afectados, completamente recubiertos, eso quiere decir que fallecen o fallecían. Y mujeres portadoras, pero no veréis ningún varón portador. Eso quiere decir que si os ponen es una forma de identificar, de darse cuenta qué tipo de genograma estamos viendo. Porque si os fijáis en el genograma siguiente, de la página siguiente, figura 231, aquí tenemos el pedigrí de la familia Key, que hemos comentado antes, transmisión autosómica dominante, el gen FOXP2, gen dominante, y ¿qué vemos? Que el que está afectado completamente. Aquí no hay ningún portador. Claro. Para empezar no pasa, pero además es autosómico dominante. Cuando habla del el gen FOXP2, nos habla también de la importancia de que es un gen regulador,
Yo simplemente quiero recordaros muy mínimamente lo que hablamos la semana pasada. Los genes reguladores sintetizan proteínas reguladoras, los genes estructurales sintetizan proteínas estructurales, las proteínas estructurales y los genes estructurales contienen toda la información respecto a la cadena de aminoácidos, de cómo se tiene que fabricar un polipéptido, un péptido, una proteína, guardan la información, mientras que el gen regulador lo que hace es que regula la activación o la inhibición. El represor o el inductor. ¿Os acordáis? Correpresores e inductores. Vale. Otro ejemplo, transmisión autosómica recesiva. Autosómica recesiva, es decir, células somáticas recesivas, tendría que ser homocigoto recesivo para que se manifieste la enfermedad. Los heterocigotos no manifiestan el rasgo, pero son portadores. No manifiestan el rasgo, pero son portadores del alelo causante del mismo. Y los manifestarán los sujetos que sean homocigotos recesivos. Luego nos habla de la fenilcetonuria. Conocéis que cuando los bebés nacen les hacen diferentes pruebas. Una de ellas creo que les sacan un poquito de sangre del talón. Pues eso es para comprobar la fenilcetonuria. Porque la fenilcetonuria es un ejemplo de herencia autosómica recesiva. Lo manifestarían solamente los homocigotos recesivos, pero pueden ser portadores los heterocigotos. Los sujetos, la fenilcetonuria lo que tiene es que ese gen que lo que hace es que cuando no funciona no puede metabolizar la fenilalanina en tirosina. Y entonces se acumula la fenilalanina, es un metabolito que al no poder metabolizarse, pues se acumula. Y esto es tóxico, es como que te intoxica el cerebro. Cuanto más crece el sujeto, más intoxica. Por eso la prueba se hace al recién nacido. ¿Por qué? Porque dentro del vientre de la madre no intoxica su cerebro, porque la madre misma metaboliza. A través de la placenta metaboliza esa fenilalanina que no funciona en el feto, pero la madre lo metaboliza, la tirosina, y lleva a cabo todo el proceso. Mientras que el bebé por sí mismo, una vez nacido, ya no puede, ¿y cuál sería el resultado? Pues retraso mental, sobre todo retraso mental. Eso suelen ser mutaciones puntuales, y el tratamiento va acompañado de dieta, una dieta carente de fenilalanina. Creo que no pueden comer carne en absoluto y estas cosas. Sí. Otro efecto que tiene ese problema de la fenilcetonuria es la desmielinización, porque impide esa acumulación de metabolitos, he dicho yo intoxica, es una forma de que nos entendamos, actúa sobre el cerebro y destruye la mielina. Vale, transmisión ligada al sexo. Transmisión ligada al sexo es lo que hemos visto con la familia real inglesa, que hemos visto con la hemofilia, donde hay muchas portadoras, pero no hay ningún portador. Porque los machos son haploides, es decir, tienen la mitad de información, en cual los machos tienen una X y una Y que determina su sexo. Y las mujeres hemos dicho que tienen 2X. Claro, la mujer, para que en una enfermedad ligada al sexo manifieste su enfermedad, tiene que ser homocigota. Tienen que estar afectados los dos cromosomas X, en su caso. Mientras que los varones, con que tengan un cromosoma X afectado, ya están enfermos. ¿Me seguís, verdad? Bien. Al igual que la hemofilia, aquí nos habla también de la ceguera para los colores, el daltonismo. Daltonismo es porque el sujeto que lo descubrió se llamaba Dalton. La ceguera por los colores también es porque hay una ausencia de pigmento visual en los conos. Los conos son los fotorreceptores que perciben los colores y lo que les falta es el pigmento para el rojo y para el verde. Y en la hemofilia ya hemos visto también lo que ocurre. Y el síndrome de X frágil ocurre en mayor cantidad en varones que en mujeres, precisamente pues porque está ligada al sexo, ligada al cromosoma X, y sabemos que los varones cuando tienen afectado un cromosoma X ya no tienen otro. Entonces aparece fenotípicamente la enfermedad y por eso se denomina enfermedad genética ligada al sexo.
presentan un CI, un cociente de inteligencia bajo, dependiendo de la afectación. Ecolalia, habla repetitiva, desorganizada, hace evasión o evitación de mantener contacto ocular, por eso a veces se les confunde con autismo. Y además dice conducta autista. En muchas ocasiones el no mirar a las personas a los ojos, porque siempre evitan la mirada, eso hace que se sospeche de autismo. Pero bueno, hay otros rasgos que luego confirman o no que sea autista o no sea autista. Se manifiesta por una rotura o estresamiento en una posición del cromosoma X, porque viene causada por la mutación de un gen. Esa mutación del gen provoca que se repitan unos tripletes montones de veces, dice repeticiones del triplete CGG, más de 200 veces. También en Corea de Huntington, que es una enfermedad también con autosómica dominante, la alteración viene por repeticiones de tripletes. Más cosas. El gen SRAI y el fenotipo masculino. ¿Por qué los chicos son chicos, las chicas son chicas? Bueno, pues porque aparte que en su fecundación la mujer siempre porta, en su óvulo siempre porta XX. Y los varones en sus espermatozoides portan o X o Y. Y el que llega primero, pues es el que forma el futuro ser. Entonces el varón es el que determina qué vamos a tener. Bien, a partir de creo que es la segunda semana, sexta o octava semana, el segundo mes, sexta o octava semana, el segundo mes quería decir, ese gen SRAI que se encuentra en el cromosoma Y empieza a ser activado y al ser activado actúa sobre los testículos para que segreguen testosterona y la testosterona va marcando el sexo del embrión para que se forme el sexo masculino. Sí, y también el cerebro se va masculinizando. Bien. Entonces veis aquí variantes S del transportador, también, bueno, esa es otra historia, transportadores de serotonina. El gen RAI, región determinada del sexo del cromosoma Y, se activa a partir de la octava semana, segundo mes, y se trata de un gen regulador, otra vez gen regulador, que regula si hay correpresor o inductor, para una proteína codificada por el gen RAI. Este gen RAI es responsable del fenotipo masculino. Antes de esto yo tengo aquí una pequeñísima línea que habla de las variantes del transportador de serotonina. Creo que lo veremos después eso también. Lo vamos a dejar ahora porque la serotonina tiene una relación directa con la depresión y con el estado de ánimo. Y dependiendo de los transportadores largos o cortos, habrá más o menos vulnerabilidad a la depresión, que sería entonces una depresión de tipo endógeno, no causado por agentes externos. Bueno, hemos dicho que el gen RAI es responsable del fenotipo masculino, presente en los varones, porque tienen ese cromosoma Y, las mujeres no tienen el cromosoma Y. Se hacen estudios con ratones knockout. Cuando veis knockout, significa que a los pobres ratones, mediante cirugía genética, les extraen o les lesionan esa parte de aminoácidos, de tripletes, esa parte de codificación de ese gen que va a codificar esa conducta. Se la noquean, se la anulan. Ese gen queda anulado. Y al quedar ese gen anulado, después vemos cómo afecta la conducta. Ingeniería genética. Anulamos un gen y luego vemos qué pasa. Bueno, pues por ejemplo aquí, mediante ingeniería genética, se bloquea esa expresión del gen, el RAI, y a ver qué pasa después. Pues como objeto directo no hay diferenciación testicular, no hay producción testicular. Y sería el primer efecto directo. Y por tanto no hay producción de testosterona. Vale, seguimos. Genética y epigenética de la conducta. La testosterona y la diferenciación sexual. Bien, tenemos aquí dos genes, el gen RAI que lo hemos comentado antes y el SOX9.
son necesarios, pero no suficientes, para el síndrome de feminización testicular. Hay casos en los que puede haber feminización testicular o masculinización en casos de mujeres, nacidas mujeres, genéticamente mujeres, pero que tienen efectos sexuales secundarios diferentes. A veces puede ocurrir por diferentes motivos. Por ejemplo, uno de los primeros casos es por insensibilidad a los andrógenos. Los andrógenos, principal exponente es la testosterona, pues si el sujeto es insensible a los andrógenos, si el embrión es mujer, no le va a afectar. Pero si es hombre y es insensible a los andrógenos, no se va a masculinizar. Entonces puede nacer como hembra, pero no tendrá trompas de falopio, útero, ovarios. Pero exteriormente puede tener vagina. Es el caso, por ejemplo, bueno, es que ahora... Bien, aquí habla de insensibilidad a los andrógenos y viene ocasionada por la mutación del gen que codifica el receptor de los andrógenos. No funciona el receptor de los andrógenos, entonces el feto es insensible a los andrógenos y si es más varón, pues no desarrolla su fenotipo masculino. El otro caso es el de la hiperplasia adrenal congénita y es todo lo contrario. Hay un exceso de producción de testosterona a partir de la corteza adrenal porque hay una alteración en la corteza adrenal y produce demasiada testosterona. Si es hombre, no pasa nada. Saldrá más machote, no pasa nada. Un exceso, da como risa, pero bueno. Pero si es mujer, ¿qué pasará? Pues saldrá una mujer muy masculina, incluso su clítoris será un pene. Hoy en día ya se operan, ya de recién nacidas hay operaciones de cirugía estética. Las mujeres que portan esta mutación presentan genitales externos masculinos y genitales internos femeninos, al contrario que el caso de la insensibilidad a los andrógenos. O sea, en un caso hay una ausencia de receptores por mutación de un gen y esa insensibilidad afecta a los varones. Porque Y en el otro caso, que es la hiperplasia adrenal congénita, que es un exceso de producción de testosterona, pues entonces afectará mal a las mujeres. Y bueno, vamos a ver genética del ritmo circadiano. El ritmo circadiano sabemos que es ese ciclo que llevamos constante en nuestra vida, sueño, vigilia, dormimos y estamos despiertos, dormimos y estamos despiertos, dormimos más o estamos despiertos más, es igual, pero hay un ciclo, hay unos ciclos. Y si permaneciéramos a oscuras en periodos largos, seguramente reduciríamos, o algunos sujetos reducirían, otros sujetos ampliarían los ciclos circadianos a 25 horas. Creo que en humanos los amplían a 25 horas en lugar de 24. El sustrato fisiológico donde está situado el reloj interno que nos ayuda a coordinar ese ciclo constante de día y de noche, de diurno y vigilia y nocturno sueño, aunque hay animales que sean nocturnos, también tienen su reloj circadiano, está en el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático está justo en el quiasma óptico. Cuando hagamos la práctica de laboratorio ya lo veréis. Quiasma óptico, detrás de los ojos, tenemos el nervio óptico que va hacia atrás, va circulando, pero aquí a nivel por dentro de los ojos, pero hay una zona donde se cruzan las líneas y se llama quiasma óptico. Pues en cada uno de los lados del quiasma, del cruce, está el núcleo supraquiasmático, porque es simétrico, muy encargado. Y luego se han hecho estudios con hámsters a los que se estudia, pues que algunos que tienen mutaciones presentan un ciclo más corto o un ciclo más largo. Se hacen también, por ingeniería genética, se hacen algunos trasplantes y ver cómo afecta el trasplante de sujetos sanos a un sujeto mutante, comprobar si puede mejorar su ciclo. En humanos existe el síndrome de la fase adelantada del sueño y existe también el síndrome de la fase demorada del sueño. Sujetos que por la alteración de un gen, el gen se llama PER2, en fase adelantada se duermen muy pronto, por ejemplo sobre las 7 de la tarde, las 6, y se despiertan pronto, por supuesto. Y en este caso la alteración es del gen PER,
El síndrome de la fase demorada, ya nos lo dice la frase, ¿no? Demorada, pues los sujetos se duermen mucho más tarde, pueden ser las 3 o las tantas, y no se despiertan antes de las 10, las 11, las 12, y si pudieran más, si le dejasen al libitum, pues hasta las 3 de la tarde. En este caso la variante es el PER3, el gen PER3. Y luego hay el insomnio familiar fatal, que viene dado por una enfermedad autosómica dominante, que provoca insomnio, o sea, el sujeto no duerme nunca, trastornos motores, pérdida de capacidad de atención, déficit de memoria, degeneración de los procesos cognitivos, demencia y muerte. Bien, ¿qué más nos queda? Nos queda mucho, es que fijaros cómo voy deprisa, pero es que no puedo atender porque es que yo quería acabar el capítulo 2, si no lo acabamos, pues bueno, paciencia, pero quería intentarlo. Vale, tenemos también una gráfica familiar de familia extensa en la figura 236, presentando un gen autosómico dominante, la afectación dominante, y veis como en los dominantes no hay ningún portador. ¿Veis que no hay? El portador es aquel que tiene un puntito negro en el centro. No hay ningún portador. Bueno, y aquí nos habla de la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad del sueño donde los sujetos que la padecen caen fulminantemente dormidos. Caen en sueños. Fijaros, dice, es un trastorno neurológico, incapacidad para regular los patrones de sueño y vigilia, el ritmo circadiano. Los sujetos sufren además somnolencia diurna excesiva, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas. Existen alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Las hipnagógicas son las que aparecen antes de dormirse y las hipnopómpicas las que aparecen después al despertar. En este caso nos habla de hipnagógicas, por tanto serían previas al sueño. Y también cataplegia o catalepsia. Cataplegia o cataplegia es una atonía muscular donde el sujeto está despierto pero no puede moverse. En las películas de terror antiguas enterraban a muchos sujetos que no estaban muertos pensando que habían muerto porque tenían cataplegia. De terror. ¿Por qué? Porque no podían hablar, estaban... Una forma de saber si estaban vivos o muertos sería quemarle la piel. Si provoca ampolla, están vivos. Si están fallecidos, no provocan ampolla. La quemadura. Bueno, esto es lo que yo leí, no lo he probado, ¿eh? Déjate, yo voy a hacer pruebas. Pero la cataplegia, yo he visto películas de Narcis, de Catapum, de terror, y a los fallecidos los enterraban pensando que habían fallecido y estaban en cataplegia. Y a lo mejor sí, o le cayó una lagrimita por aquí porque se veía enterrándose, pero... Y a una película de terror le dejaron una campanita afuera para que sonara, para que si se despertaba pudieras tirar del hilito, pero alguien quitó el hilo de la campanilla, o sea, creo que es The Hole, aquella del agujero. Bueno, dejamos esto, seguimos. Seguimos, narcolepsia. Se han hecho estudios con perros y se han estudiado humanos. Y la narcolepsia en perros, por ejemplo, viene dada, porque hay perros con narcolepsia, aquí no hay ninguna foto, pero yo recuerdo en otro libro había fotos de perros dormidos en el suelo, y viene causada por la mutación de un gen que codifica un receptor, el receptor de hipocretina. Al estar alterado este gen, pues los perros sufren narcolepsia. Sin embargo, en humanos no está alterado el gen que provoca, que altera el receptor de hipocretina, sino que lo que está alterado son las neuronas orechinérgicas. Esos neurotransmisores de hipocretina, o también se llaman de orexina, esos neurotransmisores están ausentes porque están degradadas las neuronas. Las neuronas que lo producen, y eso provoca la narcolepsia humana. Luego, la obesidad. Hay obesidades que vienen porque se come mucho, pero hay obesidades que vienen por causas genéticas también. Y por ejemplo, aquí tenemos el gen responsable de la producción de leptina, y la leptina os diré que es una hormona que se produce en los adipocitos. Los adipocitos son las células grasas de nuestro cuerpo. Entonces nuestros adipocitos segregan leptina va a corriente sanguíneo, llega a nuestro encéfalo y avisa señal. Ya hemos comido suficientemente.
Yo a veces creo que mis adipocitos no avisan de la leptina, pero bueno, es igual. Porque, bueno, por el tema del apetito. Ese gen responsable, si está mutado o está inactivo, por lo tanto, no lleva a cabo la síntesis de leptina y, por lo tanto, no hay señal de saciedad a nivel cerebral. Es una mutación del gen. Luego también puede haber leptina incompleta, es decir, que no sintetiza o que no sintetice ninguna, que esté completamente deteriorado. Bien, se estudiaron cepas de ratones, los ratones que se llaman OP eran unos ratones obesos y los normales eran ratones normalitos, todos blancos, hámsters, y esos ratones obesos tenían un patrón de herencia y las cepas se conocían como OP y los otros se conocían como DB. OB eran los obesos y DB eran los normales, porque tenían la ausencia. Los OP eran los que ocasionaban la obesidad por mutación del gen. Y también tenemos otro gen interesante relacionado con la alimentación, que es el gen que codifica el receptor de la melanocortina, y la pérdida total de la función de este receptor, de ese receptor de melanocortina, provocará también obesidad. Luego iríamos a neurotransmisores, que son las sustancias que se intercambian las neuronas a nivel sistema nervioso central. Hablaremos más de neurotransmisores más adelante, porque más adelante veremos el tema de cómo se comunican las neuronas, pero aquí, y para terminar, nos quedan 3 minutitos, pero lo que queda tendré que explicarlo un poquito. La parte de la serotonina y la parte de la dopamina, creo que podemos saltarlo y os lo leí vosotros, porque os cuento, la serotonina y la dopamina son dos neurotransmisores muy básicos y muy necesarios a nivel de equilibrio. Es decir, cualquier alteración en la química de la serotonina o de la dopamina, tenemos un trastorno psiquiátrico, un problema psicológico, una enfermedad, tipo depresión o tipo, y peor todavía, tipo psicótico, tipo psicosis. Si leéis cualquier prospecto de cualquier de cualquier fármaco que sea medicación para tratamiento de la depresión, actualmente veréis que pone inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. O sea, selectivamente no permite la recaptación de la serotonina entre las dos neuronas que han hecho sinapsis, ¿sabéis? Vale, pero entre las dos neuronas, el espacio intersináptico, se vierten unas sustancias que son recibidas en los receptores de la neurona postsináptica. Bueno, pues si hay depresión endógena, hay poca serotonina en el espacio intersináptico. Luego, si evitamos que sean recaptadas, habrá durante más tiempo, serotonina en el espacio intersináptico, recaptadas, es decir, recogidas y llevadas hacia adentro de la célula presináptica. ¿Me seguís? Hago esto para dar una imagen visual. Lo haremos más explícito cuando expliquemos la comunicación entre neuronas, pero que os quede, os lo leéis. Luego hay el tema de los transportadores de serotonina, brazo largo, brazo corto, donde el brazo largo es el que lleva mayor cantidad de serotonina, con lo cual los sujetos con brazo largo de serotonina, ya me tengo que marchar, no son y media todavía, Tony Sastre, no son y media. 1 minuto nos queda. El brazo largo de serotonina tendrá mucha más resistencia a la depresión. Y los sujetos homocigotos para el brazo corto de la serotonina tendrán más tendencia a la depresión. Mientras que la dopamina tiene que ver también con el estado de ánimo, ambas también tienen que ver con la búsqueda de emociones. Pero en la dopamina hay 2 enfermedades que están relacionadas con la dopamina que son muy graves y son la esquizofrenia y el Parkinson. Porque en la esquizofrenia hay un exceso o bien de dopamina o bien de receptores D4 de dopamina. D4. Porque hay diferentes tipos de receptores de la dopamina, pero el D4 está en excesivo. Entonces, la medicación afecta o bien al neurotransmisor, o ya ahora en los últimos
medicamentos antipsicóticos, lo que se afecta es a los receptores, bloquear receptores. Hay la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia, donde había un exceso de producción de dopamina. Y una carencia de dopamina viene por una destrucción de las células en una zona que ahora no vamos a entrar porque ya la veréis más adelante, donde las neuronas sintetizan dopamina y están lesionadas, entonces no se sintetiza y aparece la enfermedad de Parkinson. Y en la enfermedad de Parkinson el tratamiento no cura, pero palía, ayuda. Y lo que se hace es dar L-Dopa, que es el precursor de la dopamina. L-Dopa, que es el precursor de la dopamina, como medicación, ¿entendéis? Paramos aquí, ¿os parece? He ido un poco deprisa y empezaremos con alteraciones cromosómicas. Página 60, ¿de acuerdo? Venga. Yo he escotado.